Buenas noches, profesora, compañeros todos. En esta ocasión desarrollaremos el módulo 3, el cual está titulado como Características sociales y económicas de la población panameña. Nuestro grupo está conformado por Kiara Green, Anelis Rodríguez, Carlos Dunca, Jonás Muñiz y mi persona, Clary Rosa Pomares. Empecemos. Características educativas del país. Empezamos diciendo que la educación es el proceso mediante el cual se facilita el aprendizaje, enfatizando o enriqueciendo conocimientos, valores, habilidades, creencias y hábitos en los educandos o personas que reciben dicha instrucción. En cuanto a nuestro sistema educativo, este se caracteriza por ser democrático, gratuito, obligatorio, libre y universal. Por otro lado, podemos decir que la educación afirma y fortalece la nación panameña como comunidad cultural y política. Esta atiende el desarrollo armónico e integral en la comunidad estudiantil en sus aspectos físicos, intelectuales, morales, estéticos, cívicos, los cuales dentro de una convivencia social y democrática. En cuanto a lo que es el analfabetismo, esto no es nada más que la incapacidad de poder leer y escribir, y esto es frecuentemente atribuido a la falta de aprendizaje. Se considera que el analfabetismo es un problema de índole tanto social como económico, ya que está fuertemente condicionado con la pobreza de un país. Con a pesar de los años, en Panamá ha podido lograr reducir escalonadamente el analfabetismo. Y según con los datos recabados de la Contraloría General de la República de Panamá, para el año 1970 se reportó un total de 20.7% de iletrados en la población. Para el año de 1980, la cifra descendió a 13.2%. El censo de 1990 se reportó un total de 10.7% y finalmente para el censo del 2010 un 5.5%. En cuanto a lo que es la deserción escolar. La deserción escolar es una realidad que presenta aún en este siglo nuestro país. Esta se define como el abandono de los estudios de niños y jóvenes en la educación, ya sea en el nivel primario o secundario, afectando no solamente al individuo, sino a la sociedad en la que vive. Entre las causas más comunes de la deserción escolar podemos mencionar que los jóvenes le dan mucha vergüenza si repite el año escolar, así que ellos optan por abandonar la escuela. Los problemas de consumo de droga, los problemas de pandilla, problemas de embarazo, las relaciones amorosas, la falta de orientación y la falta de atención de los padres. Estas son las causas más comunes que provocan lo que son las deserciones en las aulas escolares. En cuanto a lo que es la llegada de la pandemia, la educación se ha perjudicado y a pesar de los intentos por realizar clases online o a la distancia, no todas las familias panameñas cuentan con los materiales necesarios, con los equipos necesarios, ya sea computadoras, tablets, celulares, para poder atender lo que son las clases virtuales. Entonces, ¿qué provoca esto? Esto hoy en día está provocando deserción en lo que son las clases virtuales que se están dando hoy por hoy a causa de la pandemia del COVID-19. En cuanto a lo que son los proyectos, podemos mencionar que en las áreas NOVE y en Verán se está implementando lo que son los proyectos de alfabetización y post-alfabetización, proyectos de post-alfabetización bilingüe con orientación laboral para la población en Verán de Darién. También podemos decir que lo que es en el analfabetismo, el proyecto más relevante que se ha ejecutado durante la última década, en compañía del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDE, es la alfabetización Muévete por Panamá, que actualmente se ejecuta en 10 provincias y 5 comarcas de nuestro país. Este proyecto consta de un método de aprendizaje rápido llamado Yo Sí Puedo.
Este es implementado por técnicos cubanos en más de 125 países y Panamá se ha logrado alfabetizar a la mayoría de los iletrados con la mencionada técnica. Otros programas y proyectos que se dan son en los centros penitenciarios, como por ejemplo en el Centro de Rehabilitación El Renacer, localizado en Gamboa, está el programa de alfabetización, terminación de estudios primarios y primer ciclo técnico. Muchas gracias. Características de la salud nacional. Principales enfermedades que afectan a la población panameña. De acuerdo con las estadísticas de la Caja de Seguro Social, en Panamá las 3 enfermedades que más nos afectan son la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal crónica. Según información de la Contraloría General de la República, se registran 4.000 casos de diabetes. En tanto, el 35% de las muertes en Panamá son debido a casos de problemas cardiovasculares. En Panamá, la insuficiencia renal crónica aumenta cada día más, sobre todo en la provincia de Coclé. Las enfermedades no transmitibles están diezmando a la población panameña, ya que en el 2017 se registraron que el 70% de las muertes reportadas en el país se debieron a estas enfermedades. En Panamá también existen 1,5 millones de adultos mayores de 60 años, según el último censo de población. Según el doctor Libertado González, el tratamiento a los abuelos desde el hogar debe ser especial. Las 8 enfermedades más comunes en la vejez son estas: demencia senil, Alzheimer, Parkinson, artrosis, presión alta, hiperplasia, artritis y ansiedad. Estructuras existentes. En el 2018 funcionaban en el país 863 instalaciones. De este total, el 62.8% eran subcentros y puestos de salud. El 30% eran centros de salud y policlínicas, mientras que el 7% eran hospitales. Al comparar la cifra del año en mención con el 2017, que fue de 872 instalaciones, se observó que había una disminución del 1% debido a que algunos centros, subcentros y puestos de salud se encontraban cerrados por remodelación. Para el 2019, Panamá contaba, según los datos del MINSA, con 908 instalaciones. 831 instalaciones pertenecían al MINSA y 77 a la Caja de Seguro Social. De estas 908 instalaciones, 120 son hospitales, 190 centros de salud, 108 subcentros de salud y 481 puestos de salud. Programas y proyectos. Panamá en la actualidad cuenta con muchos programas y proyectos de salud, pero para esta ocasión solo mencionaremos algunos relevantes. Por ejemplo, el proyecto de respuesta al COVID-19 Panamá, Plan de Participación de Partes Interesadas, conocida por las siglas PPPI, del 22 de abril del 2020. Es el proyecto que tiene como objetivo responder y mitigar la amenaza planteada por el COVID-19. También tiene a bien fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas nacionales de salud pública en Panamá. El proyecto está en línea también con los objetivos del programa de preparación y respuesta de la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS. Existen otros programas como telemedicina y asistencia remota, teleradiología, atención primaria en salud,
Centro Especial de Toxicología, Sistema de Información de Salud, Programa de Prevención y Control de Diabetes y otros. Muchas gracias. En este punto le estaré hablando sobre el problema de la vivienda. Se entiende por problema de la vivienda a la insuficiencia de viviendas adecuadas y vulnerabilidad del hábitat. Estos son reflejos de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población panameña actualmente. Datos del Ministerio de Vivienda establecen que en todo el país hacen falta alrededor de 180.700 hogares para las familias panameñas. En cuanto al déficit habitacional, puedo mencionar que hay cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo existen dos condiciones. Primero, el número de familias que comparten la facilidad de preparación de los alimentos sea superior a una. Segundo, que haya familias que habiten en viviendas que no pueden ser mejoradas, dada la baja calidad de los materiales constructivos. Los cualitativos se definen a partir de tres condiciones. Estos son deficiencia de las viviendas, hacinamiento, deficiencia del vecindario, entre otros. En Panamá contamos en la actualidad con una serie de programas y proyectos habitacionales como lo son el proyecto de renovación urbana e integración humana de la provincia de Colón, que busca un desarrollo social, el reordenamiento urbano y mejorar la calidad de vida de las familias panameñas. Muchas gracias. Pobreza de Panamá. Los índices de pobreza y desigualdad social no mejoran en nuestro país, pese a ser señalado como uno de los países con mayor perspectiva de crecimiento económica en Latinoamérica. Por su gran economía, Panamá la han evaluado que en este país no debería haber pobreza por el gran aporte que da el Canal de Panamá. Investigaciones independientes aseguran de que de cada 4 panameños vive en pobreza. Y es preocupante porque un país con 4 millones de habitantes haya pobreza y la cantidad de ingresos que genera no debería haber pobreza extrema ni pobreza. El 82% de la riqueza que generó en el 2017 se quedó en el 1% de la gente más rica de este país. Las ganancias de este país están mal distribuidas y por eso que se afecta a la población y por eso que se ve la pobreza en nuestro país. Panamá queda en el quinto lugar de los países más pobres. Lo sigue Honduras, después Colombia, Brasil. El 36.8% vive en una pobreza total y el 16.6%, casi 508.700 personas viven en pobreza extrema. La pobreza extrema están ubicadas en lugares como áreas rurales y las áreas indígenas. Muchas gracias. La pobreza y la pobreza extrema es un fenómeno social que ha aquejado a una gran parte de la población mundial. Ok, yo le voy a estar hablando de lo que es la pobreza rural y la pobreza urbana en nuestro país. Y también le voy a estar mencionando algunos programas y proyectos que realiza el gobierno junto con otras entidades para combatir la pobreza. Ok, en Panamá la pobreza y pobreza extrema se concentra en las áreas rurales y particularmente en las áreas indígenas, donde el 90% de su población es afectada por esta última condición. No obstante, la pobreza urbana en cifra absoluta alcanza niveles preocupantes y mayores a los de las áreas rurales e indígenas. La diferencia radica en que mientras la pobreza urbana es básicamente pobreza de ingreso por falta de empleo
Entre otras cosas, la pobreza rural e indígena presenta carencias que comprometen la supervivencia humana. En Panamá, en las áreas urbanas del país, la pobreza total y la extrema alcanza su menor nivel con un 20.0% y un 4.4% de su población respectivamente. Y está compuesta por un poco más de 230.000 personas, mientras que en las áreas rurales del país y en las áreas rurales indígenas, casi la totalidad de sus habitantes es pobre, con un 98.4%. Y en pobreza extrema se encuentra el 90% de los pobladores, afectando a unas 197.000 personas y representando un 19% del total de la pobreza del país. La mayor parte de este flagelo, la mayor parte de esta situación lo padecen los niños y niñas del país. La mayor cantidad de niños y niñas que viven en pobreza se encuentran en la comarca Nave Buglé, con 112.857 infantes que van desde 0 años hasta 9 años de edad. Ok, es muy delicada esta situación y no es un secreto que nuestro país, siendo un país que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico muy importante, sabemos de que las áreas rurales y urbanas de nuestro país están sufriendo todavía lo que es la pobreza y la pobreza extrema. Muchos de estos lugares no cuentan, de estas personas, de estas familias, no cuentan con los servicios que todo ser humano normalmente debería de contar, como son el agua potable, la electricidad, la educación, la salud. Esto no cuenta. Tanto los que viven en las áreas urbanas, muchos de ellas ni siquiera cuentan con un servicio sanitario adecuado. Muchos de ellas tienen letrina dentro de su casa para poder hacer su necesidad, ya que no cuentan con el dinero suficiente para hacer uno adecuado. Imagínense lo de las áreas rurales del país, que son que viven en pobreza extrema. También en las áreas rurales del país, tanto las personas que no son pobres como las pobres no cuentan con el servicio de agua potable. Y las que cuentan con el agua potable son unos grifos que les ponen afuera de su casa, donde varias familias pueden utilizar esa. Las que cuentan, las que no cuentan, entonces ya no, tienen que ver cómo toman su agua. Entonces, en las áreas rurales del país, tampoco estas personas pobres que no tienen con qué comprar una planta que genere energía eléctrica o placa solar, estas personas lo que hacen para iluminarse a hora de la noche es utilizar lámparas con queroseno, ya que ellos no tienen cómo ni dónde poder implementarse de estas placas eléctricas para generar luz. Entonces, en las áreas urbanas del país, las personas pobres, puedo decir que de cada 10 niños, 9 asisten a su escuela, tienen pueden ir a su escuela, ya que por la accesibilidad a la escuela, los niños fácilmente pueden ir a su escuela, cuentan con una educación, se puede decir, muchas de estas escuelas le brindan alimentos. Entonces, sin embargo, en las áreas rurales del país no se puede decir lo mismo. De cada 10 niños que salen del 6º grado de primaria, se puede decir con seguridad que 2 niños de esos 10 que salen de primaria van a una secundaria, ya que por la situación de tanta pobreza de sus familias, no pueden darle ese privilegio
de que sus niños salgan a estudiar su bachillerato o su primer ciclo de escolaridad. Entonces, muchos de estos niños lo que hacen es se quedan en esa comunidad o en estas áreas rurales trabajando y dándole apoyo a sus familiares. Ok, entre los proyectos y programas que realiza el gobierno nacional junto con algunas entidades, tanto públicas como privadas, para reducir la pobreza en el país, podemos mencionar que tenemos el proyecto Colmena, Panamá libre de pobreza y hambre, la sexta frontera. También tenemos el plan Panamá, el país de todos, cero pobreza, y también el programa Red de Oportunidades. También hay otro programa que está en la comarca Nave-Buglé que se llama Programa Escuela de Campo en la comarca Nave-Buglé. El gobierno nacional crea estos proyectos y programas con el objetivo de ayudar a las familias en situaciones de pobreza y pobreza extrema. En la dinámica del desarrollo nacional, garantizando el servicio de salud, educación, agua potable, energía eléctrica, entre otros. Es muy importante mencionar en este punto de que el crecimiento de la economía en el país contribuiría muy poco a la reducción de la pobreza si no se disminuye los altos niveles de desigualdad en Panamá.